Bueno, pues vamos a grabar este vídeo para corregir estos ejercicios de la página 40, estos 5 ejercicios, ¿vale? Que queden aquí para que lo podáis consultar en cualquier momento. Bueno, vamos con el primero de ellos, que es el ejercicio 27 de la página 40. Es muy sencillo, dice: indica qué dimensiones tendrá la intensidad del campo gravitatorio en el sistema internacional. Bueno, sabemos que el campo gravitatorio, hablamos de módulo, el campo gravitatorio, porque nos interesan las unidades, sería G, la constante universal, por la masa del cuerpo que crea el campo, dividido del radio al cuadrado. Bueno, vamos poniendo las unidades de cada una de estas variables. G, las unidades de G son newton por metro cuadrado partido de kilogramo cuadrado, por la masa, que se mide en kilogramos, dividido del radio al cuadrado, que serían metros al cuadrado. Bueno, pues aquí se ve muy claramente que metro al cuadrado con metro al cuadrado se os puede ir, este kilogramo con este aquí se nos va. Luego las unidades que nos quedan serían de newton partido kilogramo. Bueno, estas serían unas unidades. Y si desarrollamos el newton, sabemos que el newton sería kilogramo por metro por segundo a la menos 2. Si esto es dividido entre kilogramo, esto con esto se me va y me queda que las unidades también pueden ser metros partido de segundo al cuadrado, las unidades de aceleración, ¿vale? Las dimensiones serían unas dimensiones de longitud por tiempo a la menos 2. Bueno, bien unas unidades, bien otras, esas serían las dimensiones. Siguiente ejercicio sería el 29. Dice: considera dos masas puntuales y son iguales, a M1 igual a M2, y sitúa una tercera masa puntual entre ellas, M3. Bueno, pues vamos a dibujar esto, por ejemplo, pues de esta manera. Tenemos por aquí una masa que puede ser aquí M1, por aquí M2, M1 y M2 son iguales, y dice que colocamos en medio, justo en el punto medio, bueno, entre ellas, dice en principio, M3. Dice: ¿en qué punto entre las masas sería nula la fuerza? Bueno, pues ya directamente la he colocado yo justo en el punto medio, y sería justo en el punto medio por una sencilla razón, es que como las masas son iguales, M1 y M2, generarían a su alrededor campos iguales y por lo tanto tienen que estar esa masa 3 equidistante de M1 y M2 para que la fuerza sea la misma, misma dirección, mismo módulo y sentido contrario, de tal manera que la fuerza creada por la masa 1 y la fuerza creada por la masa 2, como decíamos, sean iguales en módulo y se puedan anular en ese punto, ¿vale? Eso sería la primera pregunta. Y luego nos preguntan: ¿cuál sería la energía potencial de M3 en esa posición? Bueno, pues la energía potencial será la masa M3 por el potencial que haya en ese punto generado por las dos masas, ¿vale? Que en este caso el potencial no se anula. Por lo tanto sería menos M3 por G por el potencial creado por la masa 1 dividido de R, R1, ¿no? Sería esta distancia de aquí hasta aquí, que sería R, pero que es la misma que de aquí hasta aquí, menos M3 por G por la masa 2 partido de R, que es la misma distancia hasta aquí. Como M1 y M2 son iguales, estos dos términos son iguales, y por lo tanto podemos ponerlo en uno solo. La energía potencial que tendría esa masa 3 sería menos 2 veces G por M, llamo M a M1 y M2, los llamo M porque son iguales, por M3 partido de R, ¿vale? Esa sería la energía potencial. Fijaos que la fuerza o la intensidad de campo sí que se anula en ese punto, pero la energía potencial, el potencial no se anula, ¿vale? Son unidades, magnitudes escalares.
Bueno, ese sería el 29. Este sería el 30. Dice, una partícula se desplaza bajo la acción de una fuerza conservativa, como podría ser la gravitatoria. Dice, aumenta o disminuye su energía potencial y su energía cinética en relación a la respuesta. Bueno, pues sabemos que el trabajo entre un punto inicial y un punto final en una fuerza conservativa va a ser igual a la variación de la energía cinética, o lo que es lo mismo, menos variación de energía potencial. Esto se cumple para los campos conservativos. Entonces, en este caso dice que se desplaza, pero no nos dice si se aleja o se acerca. Bueno, pues en el caso en el que R1 sea mayor que R2, es decir, cuando la partícula se acerca al objeto que está creando ese campo, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues la energía potencial aumenta, perdón, al revés, la energía potencial al acercarse disminuye y la energía cinética, por lo tanto, aumentará. Mientras que si R1 es menor que R2, entonces la partícula se aleja y la energía potencial, por lo tanto, aumentará, mientras que la energía cinética disminuirá. ¿Vale? Bueno, ese sería el razonamiento. Continuamos. Dice el 31. Dos cuerpos, 2.500 y 1.500 kilogramos respectivamente, se encuentran separados por una distancia de 4 metros. Calcular el módulo de la fuerza de atracción entre ambos y el valor del campo gravitatorio total en el punto medio de la recta que nos une. Bueno, voy a hacer un pequeño dibujo. Aquí tendríamos, pues, podemos colocar por aquí un cuerpo, vamos a llamar M1. M1 nos dicen que vale 2.500 kilogramos, y por aquí M2 que nos dice que vale 1.500 kilogramos, ¿vale? Están separados una distancia R, ¿vale?, que nos dice que vale 4 metros. Nos preguntan lo primero, el módulo de la fuerza de atracción entre ambos. Bueno, pues es muy sencillito. El módulo de la fuerza gravitatoria de atracción que habrá entre ellos será igual a menos la constante de gravitación universal por la primera de las masas por la segunda de las masas dividido de la distancia que las separa al cuadrado, ¿vale? Sabemos que son fuerzas atractivas, por este menos, y bueno, pues ponemos los valores, menos 6,67 por 10 a la menos 11. Evito las unidades para no complicarlo. 2.500, está todo en sistema internacional, y 4 metros al cuadrado. Si hacemos eso con la calculadora nos sale menos 1,56 por 10 a la menos 4 newton, ¿vale? Bueno, pues esa sería la fuerza de atracción entre ellas. Y ahora dice, el valor del campo gravitatorio total en el punto medio de la recta que nos une. Bueno, pues en el punto medio estaríamos hablando, pues sería, no sé, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería el punto medio. ¿Vale? Pues en ese punto vamos a calcular el campo gravitatorio total. Bueno, en principio tendríamos un campo gravitatorio creado por la masa 1, que sería así, ¿vale? Mientras que, bueno, esto sería G1, por decirlo de alguna manera, y tendríamos un campo gravitatorio creado por la masa 2, que sería hacia la derecha, y en este caso sería un poquito más pequeño en módulo, ¿vale? Porque aunque están a la misma distancia, la masa 2 es más pequeña, por lo tanto tiene que ser más pequeño. Eso sería G2. Bueno, pues la suma de G1 y G2 en este caso tiene que ser una suma vectorial. Bueno, pues ¿cómo quedaría?
el campo total sería igual a la suma vectorial de G1 más G2. Y esto sería igual. G1 sería menos G por M1 partido de R1 al cuadrado, pero bueno, el módulo, como es el módulo, va a ser el mismo, va a ser 2 metros porque está en el punto medio, ¿vale? Entonces, voy a llamarle, bueno, voy a decirle R1 de momento, aunque va a ser igual a R2 al cuadrado por el vector unitario de R1, que nos va a dar la dirección y sentido de este campo, menos G, habría que sumarlo, pero como es negativo, menos G por M2 partido de R2 al cuadrado, el módulo, que será igual que el de R1, por el vector unitario de R2. ¿Vale? Bueno, he puesto aquí. Bueno, pues voy a ir sustituyendo. Como R1 y R2 son iguales, lo voy a sacar como factor común. Entonces, G total me va a quedar como menos G partido de R al cuadrado, que son 2 metros al cuadrado, por, y ahora, en el primer caso será M1, y ahora, ¿cuál es el vector unitario de R1? Como R1 va desde la masa 1 hasta el punto, va en el eje horizontal hacia la derecha, sería, el vector unitario sería ahí, más porque este menos ha salido aquí, en el factor común, más M2, por el vector unitario de R2. R2 iría desde la masa 2 hasta el punto, es decir, iría hacia la izquierda en el eje horizontal, luego sería menos I. ¿Vale? Bueno, pues vamos operando aquí un poco y nos quedaría sustituyendo M1 por su valor, M2 por su valor, G y R por 2 metros al cuadrado. Teniendo en cuenta los signos, nos queda finalmente menos 1,67 por 10 elevado a menos 8 en la dirección I. ¿Vale? En este caso nos sale un valor negativo, ese menos en la dirección I nos indica que va hacia la izquierda. Está claro, ¿verdad?, que en nuestro dibujo la masa 1 al ser mayor, la intensidad de campo que crea es mayor que G2 y a la suma vectorial de los dos será un vector hacia la izquierda. Bueno, pues ese es el problemita, muy fácil, muy sencillito. Bueno, seguimos. Y el 35. Bueno, el 35 ya es un problema larguito, es un problema largo, con 3 apartados. Venga, vamos paso a paso. Dice, tenemos 3 masas puntuales en 3 de los vértices de un cuadrado. Dice, M2 y M3 son el doble y el triple de M1. ¿Vale? Dice, A, ¿qué masa crea el campo más grande en el punto P1? Es decir, ¿qué masa crea el campo más grande en el punto P1? Bueno, pues en un principio podemos pensar que la masa más grande crea el campo más grande, pero no, bueno, aquí hay una distancia mayor y M2, bueno, lo que tenemos que hacer es calcular esos 3. Vamos a calcular del siguiente modo. El campo G1 lo vamos a calcular en módulo, ¿vale? No nos interesa en principio la dirección y sentido, digo para este apartado. G1 será menos G por M1 partido de la distancia, que será R. Voy a llamar a esto, voy a llamarlo R, de aquí hasta aquí. Vamos a llamar R, por lo tanto esto de aquí hasta aquí será R también. ¿Vale? Por lo tanto será menos G por M1 partido de R al cuadrado. Este será el campo creado por G1. El campo creado por G2 será menos G por, en este caso sería M2 partido de R también, porque está la distancia de separación es R, al cuadrado. Como M2 es 2 veces M1, de momento tenemos que poner menos G y podemos poner por
m1 partido de r al cuadrado por 2, ¿vale? Porque m1 por 2 es m2. O sea que ya de momento entre estas dos se ve claramente que el campo mayor, módulo, bueno, sí, como es en módulo, este menos sería de más en todos, es decir, el valor absoluto, G2 sería mayor ya que G1 de momento. Y ahora vamos a ver qué ocurre con G3. Bueno, la separación sería esta línea que acabo de dibujar, que podemos llamar H, ¿vale? Siendo eso H, esto de aquí sería 2 veces R, y por lo tanto si calculamos H, que nos va a hacer falta ahora, que se ve claramente que es la hipotenusa, será H al cuadrado, será igual a R al cuadrado más 4R al cuadrado. Por lo tanto, H al cuadrado será igual a 5 veces R al cuadrado, ¿vale? Bueno, ¿para qué calculo esto? Para lo siguiente. Ahora tengo que calcular el campo que crea la masa 3. Será menos, será más en este caso, bueno, porque es el valor absoluto, G por la masa 3. Y ahora la distancia es H, H al cuadrado, ¿vale? Entonces H al cuadrado lo he calculado aquí, que es 5 veces R al cuadrado. Y por otro lado M3 es 3 veces M1. Por lo tanto, si yo pongo 3 veces M1 aquí, me va a quedar que esto es G por M1 partido de R cuadrado por 3 veces, porque 3 veces M1 es M3, y este 5 lo pongo aquí. Entonces, fijaos, entre G por M1 por partido de R2, G por M1 partido de R2, G por M1, este término en los tres es igual, ¿vale? En este caso estaría multiplicado por 1, por decirlo así, aquí por 2 y aquí por 3 quintos, que es un valor menor que 1. Por lo tanto, el campo, la masa que va a crear el mayor de los campos, el módulo mayor, va a ser la masa 2, ¿vale? Este es el que, en este punto, este es el que crearía el mayor campo, la mayor intensidad de campo, ¿vale? Bueno, pues eso sería en cuanto al apartado A. Nos dice ahora el siguiente apartado, el apartado B. Dice, si el lado mide 100 metros y la masa 1 vale 2,5 millones de toneladas, ¿cuál es el valor de potencial del habitatorio creado por las tres masas en el punto P1? ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a calcular el potencial en ese punto P1. Venga, pues apartado B, el potencial total en ese punto, lo voy a llamar VT, potencial total que vamos a crear aquí, será el potencial que cree la masa 1 más el potencial que cree la masa 2 más el potencial que cree la masa 3. Por lo tanto, cálculo el potencial 1, potencial que va a crear la masa 1 será menos G por M1 partido de R. ¿Vale? Si lo pongo con valores, menos 6,67 por 10 a la menos 11 por M1 nos dice que vale 2,5 millones de toneladas y eso es lo mismo que poner 2,5 por 10 a la 9 kilogramos. Partido de R, que nos han dicho que el lado mide 100, por lo tanto R son 50. ¿Vale? Si hacemos todo eso, nos sale 3 menos 3 con 335 por 10 a la menos 3 y las unidades que son julio partido de kilogramo. Bueno, pues ese sería el potencial 1. Vamos con el potencial 2, será lo mismo pero con la masa 2 y R, bueno, pongo menos G por M2 partido de R, será menos 6,67 por 10 a la menos 11 por, la masa es el doble, M2 será el doble que M1, por lo tanto será 5 por 10 a la 9 kilogramos partido la distancia que lo separa, que vuelve a ser la misma, 50. Y eso nos da menos 6,67 por 10 a la menos 3, también julios partido kilogramo. Y por último, V3 será menos G por M3 dividido la distancia. Ahora va a ser H. ¿Vale? Eso será igual a menos 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa, que ahora nos dice que es
3 veces M1, luego será 7,5 por 10 a la 9, dividido, ¿cuánto vale h? Bueno, pues h vale 5 por 100 al cuadrado, la raíz cuadrada, es decir, h será la raíz de 5 por 100 al cuadrado, eso sale 111,8 metros. Vale, pues 111,8 metros que ponemos aquí, y todo eso nos hace 4,47 por 10 a la menos 3 julios kilogramos. Fijaos, en el apartado calculábamos cuál de ellas generaba la mayor de los campos, y obviamente también la masa 2 se ve que genera el mayor de los potenciales de los tres. Como el potencial total es la suma de todos, lo único que tenemos que hacer ahora será sumar esos tres potenciales, V1 más V2 más V3, y el potencial total creado en ese punto es de menos 1,45 por 10 elevado a menos 2 julios partido de kilogramo. Esa sería la solución del apartado B. ¿De acuerdo? Bien. Pues ahora nos quedaría el apartado C. Dice, calcula y representa gráficamente el campo gravitatorio total en el punto P2. Es decir, ahora ya nos olvidamos del punto P1, nos vamos al punto P sub 2. Bueno, lo que voy a hacer va a ser copiar esto, me voy a otra página, en blanco, y lo pegamos. Venga. Lo primero que vamos a hacer va a ser representarlo. Lo vamos a representar. Bueno, pues tendríamos que la masa 1 crearía un campo que podría ser este, G1, y la masa 3 pues crearía un campo, mira, está a la misma distancia, pues sería igual, pero como la masa 3 es el triple, pues sería en módulo pues aproximadamente el triple, G3. Si sumamos estos dos vectores, G1 y G3, tendríamos que ese sería el campo creado por G1 y G3, pero nos faltaría por poner el campo que crea la masa G2. Entonces la masa G2 estaría aproximadamente por aquí, la voy a representar en verde. Sería un campo pues que podría ser así, ese sería G2. Entonces si sumamos G2 a la suma de G1 más G3, pues nos podría quedar algo pues algo parecido a esto por aquí. Entonces el campo total creado sería algo así, ¿vale? Ese sería el campo total, que es la suma vectorial de los tres, G1, G2 y G3. Ese sería G total. Fijaos que he hecho, primero he sacado G1 y G3 por un lado, gráficamente, que sería este, y luego le he sumado G3, entonces gráficamente sería algo parecido a eso. Bueno, lo vamos a calcular ahora analíticamente, que es más exacto. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a calcular los tres campos y los sumamos vectorialmente. G1 lo voy a hacer en color rojo. Bueno, pues G1 será, por ejemplo aquí, G1 será menos G por M1 dividido. Vamos a llamar ahora pues al lado completo, ¿vale? Nos olvidamos de los apartados A y B, y por ejemplo voy a llamar al lado completo, le voy a llamar X. Voy a llamar X a todo el lado completo, ¿vale? X sería al cuadrado por el vector unitario de R1, que en este caso sería ese vector que une M1 con el punto P2, ¿vale? Es decir, R1 lo dibujo en aquí,
R1 obviamente iría desde la masa hacia el punto, ¿vale? Ese sería R1, ese sería el vector unitario, tenemos que ponerlo ahí. Por otro lado, G2, que lo puedo hacer en verde, G2 sería menos G por la masa M2 partido. Y ahora M2, lo que voy a llamar a esto, a toda esa distancia, pues le voy a llamar H. ¿Vale? No confundir con la H de los otros apartados porque es diferente. En este caso, esta H de aquí. Sería H al cuadrado por el vector unitario de R2. Y ese vector unitario en este caso sería el que va de M2 hasta aquí, ¿vale? A eso le llamamos R2. R2. Y ahora sacaremos el vector unitario. Y por último R3, que lo puedo hacer por ejemplo en azul, ¿vale? Bueno, pues en principio el vector sería el que va desde aquí hasta aquí, ¿vale? Ese sería R3, y por lo tanto el campo creado por R3 será menos G por M3 partido, en este caso le hemos llamado X al lado, X al cuadrado por el vector unitario de R3, en este caso iría hacia allá. Bueno, pues voy a calcular los vectores unitarios de cada uno de ellos y lo hacemos. El vector unitario de R1, pues este es muy sencillo, ¿verdad? El módulo es 100 y el vector unitario, como va en el eje vertical hacia abajo, es menos J, ¿vale? El vector unitario de G3, R3, va en el eje horizontal hacia la izquierda, será menos I. Y ahora tenemos que calcular el vector unitario de R2. Bueno, pues el vector unitario R2 será el vector R2, que va de aquí hasta aquí, por lo tanto sería menos 100i menos 100j menos 100i menos 100j, ese es el vector, ¿vale? Porque va 100 unidades hacia la izquierda, 100 unidades hacia abajo, 100 metros, ¿vale? Dividido del módulo. ¿Y cuál es el módulo de h? ¿Cuál es el módulo que sería h? Bueno, pues el módulo lo sacamos por, igual que antes, por Pitágoras, ¿vale? H será igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más x al cuadrado. Y en este caso, sustituyendo 100 al cuadrado más 100 al cuadrado y haciendo la raíz, eso nos sale 141,4 metros. Por lo tanto, esto lo divido entre 141,4. ¿Y qué me quedaría? Pues que el vector unitario sería menos, saco ese menos factor común, por decirlo de alguna manera, 0,71i más 0,71j. Bueno, ya tenemos módulos y ya tenemos vectores unitarios. Bueno, pues ya lo único que nos queda sería ir sustituyendo. Calculo G1, G2 y G3 y los sumo. G1 me quedaría, si sustituyo los valores que tenemos, ¿vale? Me quedaría más 1,67 por 10 a la menos 5 J, ¿vale? En el caso 2, en el caso del campo 2, nos queda 1,18 por 10 a la menos 5 en la dirección I más 1,18 por 10 a la menos 5 en la dirección J. Y por último, el 3 nos queda 5 por 10 a la menos 5 en la dirección I, ¿vale? Eso ya sería sustituyendo pues, cada uno de los datos que tenemos, ¿vale? Por su valor numérico y utilizando los vectores unitarios que hemos calculado aquí, ¿vale? Si nosotros hacemos ahora la suma de estos tres, G total
será igual a 6,18 por 10 a la menos 5 en la dirección Y, más 2,85 por 10 a la menos 5 en la dirección J, newton partido kilogramo, que son las unidades, ¿vale? En el caso que nos pidieran calcular el módulo, ¿vale? Bueno, nos dice el campo gravitatorio total, ya en principio no nos están diciendo módulo, pero si nosotros lo quisiéramos calcular, el módulo sería la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, 6,18 por 10 a la menos 5 al cuadrado, más la componente en y, 2,85 por 10 a la menos 5 al cuadrado. Y eso nos sale un valor de 6,8 por 10 a la menos 5, pues sería newton partido kilogramo o metros partido segundo al cuadrado, como nos guste más, es lo mismo, ¿vale? Bueno, pues ese sería el ejercicio. Es un ejercicio largo por los 3 apartados, pero bueno, cada uno de ellos por separado pues es asequible, ¿vale? Venga, pues nada, ya están corregidos. Un saludo, hasta luego.